vengo a compartir una investigación que llevo años haciendo y que cuando conseguimos materializarla en un artículo científico y lo aprueban el Consejo Editor, con las constantes revisiones que hemos tenido que hacer, pues entonces cuando es el momento de divulgarlo, ¿no? De hecho, todo el contenido que podéis ver en la exposición y que vamos a hablar hoy lo contiene este artículo, que lo publica la revista Daron, que es precisamente Revista de Estudios Judíos, que lo publica la Universidad de Granada. Ahora veremos porque son los mayores especialistas que tenemos en España de lo que es la cultura judía y especialmente de la lengua hebrea, de la lengua judía. Por lo tanto, todo lo que se va a decir aquí ha sido revisado por expertos. Inicialmente podrían ser observaciones mías, pero podrían estar perfectamente equivocadas o ser erróneas, ¿no? Por eso es muy importante en los procesos de investigación que lo valoren los expertos. Y esto es lo que, vamos, ya estamos obligados a que sea así. De otra forma sería una opinión, una observación, una curiosidad, pero por eso para nosotros es rigurosamente necesario que lo revisen expertos en esta materia, ¿no? Importante decir que tanto la exposición como parte de la investigación ha sido patrocinada precisamente por una cátedra que es de Innovación y Diseño e Interculturalidad dentro de la Universidad Politécnica. El objetivo de esta cátedra es precisamente hablar del diseño como una disciplina innovadora que vincula e interacciona con diferentes culturas para hacerse universal a través del diseño. Hoy es un buen ejemplo de esto. Vamos a hablar como, aprendiendo cosas de la cultura hebrea, vamos a ver que está muy extendido en otras religiones, incluso en otras culturas, pero bueno, pues sí que hay caracteres que podemos atribuir exclusivamente a la cultura hebrea y de la cual pues creo que es importante estar abiertos a aprender de cómo surgió, cómo se ha aplicado y qué más aplicaciones podría tener, ¿no? De eso es lo que vamos a hablar hoy, fundamentalmente. Vale, básicamente son tres objetivos de esta charla. Vamos a hablar de patrones de diseño, que son las retículas concretamente de tradición hebrea, pero que se han aplicado a muy diferentes hábitos, desde la tipografía, las letras, objetos sagrados y hasta la ordenación del territorio o sistemas de orientación en el territorio. Y en diferentes épocas, desde la antigüedad hasta la Edad Media fundamentalmente. Vamos a ver cómo estos patrones habían usado en otras culturas anteriores a la hebrea, como la egipcia, por ejemplo, pero también son posteriores y son parte ya de la cultura iconográfica tanto cristiana como musulmana. Finalmente, como idea, eje vertebrador de esta conferencia, pues decir que los patrones de diseño hebreos son ejemplos representativos de lo que es la estructuración y el crecimiento de la forma, que esto es algo que en carreras como en diseño, en arquitectura o ingeniería todavía enseñamos. De hecho, vamos a hablar de una de ellas. Hay varios repertorios, pero este, desde luego, es uno de ellos. Bien, en este esquema vemos un poco la particularidad que se produce en la cultura hebrea, ¿no? Vemos estos círculos que son una de las estructuras de crecimiento, de cómo se estructura la forma. Y básicamente es sobre un punto con un compás. Y así se genera lo que se llama en la cultura hebrea conocido como la semilla de la vida. Eso ha trascendido y se sigue llamando así. Lo sorprendente es la equiparación que podríamos ver entre toda la evolución de la creación, la génesis, en este caso de la forma, pero podría ser de la propia vida, y la correspondencia con esta misma retícula que va creciendo y que permite crecer hasta el infinito. Y esto es algo muy particular. Es
Es propio de las retículas porque, bueno, pues permiten ese crecimiento y figuras muy complejas se podrían inscribir dentro de estas retículas, ¿no? Así vemos como después de la semilla de la vida viene la flor de la vida, viene el universo y luego el árbol de la vida como una de las interpretaciones filosóficas que se podría hacer sobre la retícula en sí. A nivel de creación vemos que, incluso según pone en el Antiguo Testamento, el hombre empezó a dominar las cosas cuando le puso nombre a las cosas. Y esas cosas tenían sus letras, tenían sus palabras. Y las ideas se construían con frases. Y toda la tradición oral pues, se ha ido construyendo en base a esta composición desde un principio muy básico que es el principio de la vida, ¿no? A mí esta relación, que luego podemos ver cómo se ha ido aplicando a elementos decorativos en una tumba, en la Puerta Nueva de Jerusalén, en la iglesia de la antigua sinagoga del Tránsito en Toledo o la ilustración de la Cábala, pues vemos que son manifestaciones de esa filosofía. De esto es lo que vamos a hablar, ¿no? De cómo se ha producido esta evolución y bueno, y qué interpretaciones se han hecho de ella. Una de las primeras observaciones que pude hacer, que publiqué en el libro del Cáliz Revelado, era esta tradición hebrea, en concreto esto es una parte de los rollos del Mar Muerto, donde, que por cierto esto está accesible en Google, absolutamente todos los rollos se pueden ver y simultáneamente donde quieras traducir te va diciendo lo que pone, en la lengua que elijas, ¿no? Es un trabajo del Museo de Israel en Jerusalén, en colaboración con Google. El poder acceder a los archivos digitales de estas piezas, vemos, aquí en principio en conjunto no se nota, pero por eso lo vamos a resaltar, que hay unas anotaciones marginales que no son letras, pero que sin embargo sí que obedecen sorprendentemente a una composición de esta retícula. Es como si la caligrafía hebrea, igual que hacíamos nosotros en los cuadernos Rubio de nuestras épocas, sobre unos esquemas o sobre unas líneas teníamos que componer las letras que nos mandaban, ¿no? Aquí da la sensación como efectivamente en la cultura hebrea sobre esta retícula pudiesen dibujar, y la coincidencia es extraordinaria, estamos hablando de anotaciones que tienen milímetros de tamaño, o sea, son diminutas, y sin embargo es de una exactitud extraordinaria. Esto ya lo publiqué en su momento, en el año 15, haciendo hincapié en que la cultura hebrea, desde luego, ha manejado siempre estas retículas y en esta ocasión pues, he ido profundizando en todo esto, ¿no? Brevemente, como no puede ser de otra forma, mencionar la figura de Maimónides. Creo que posiblemente la introducción que ha hecho Fontana es extraordinaria porque efectivamente es un personaje en la historia de la filosofía, ya no solamente española, universal, realmente importante, nacido en Córdoba, pero que he incluido este sello israelí por todavía la devoción que le tienen a un sefardí, a un filósofo especialista en la Torá, que todavía hoy es admirado y, ya digo, muy, muy reverenciado en la cultura contemporánea. Como parte de una familia rabínica sefardí, pues estaba muy bien introducido en lo que era el conocimiento de la Torá y todos los textos hebreos, que llegó a ser médico personal de Saladino. Es también otra de las facetas conocidas en su vida. Y bueno, quizá también porque se reconoce como uno de los filósofos más importantes en la Edad Media española y que incluso sus textos están referenciados en la cultura islámica y se ha ido la conexión. Seguimos con Maimónides. Este es el personaje sobre el cual los trabajos que él hizo, que se publicaron como 2 siglos después,
es donde vamos a ver esta conexión y comprobar que ha habido una transmisión de este conocimiento que todavía no conseguimos saber exactamente en qué se fundamentaba, ¿no? Lo cierto es que, claro, mi campo de investigación es el campo del diseño. Entonces, todas las obras, y por lo que estamos viendo en la antigüedad, ya se hacían dibujos conceptuales que representaban conceptos muy abstractos de la vida, de la filosofía, como era esta imagen inicial que hemos visto de las formas de crecimiento, ¿no? Entonces, todas las formas de representación nos interesan, saberlas, conocerlas, quién las hizo, por qué vinculación tienen o con qué otras ideas estarían conectadas, ¿no? Pues bueno, vemos como las reflexiones que hizo en el comentario a la Misná que hizo Maimónides en el a principios del siglo XIII, antes de morir, pues ya incluía todo este tipo de retículas que no eran ni más ni menos que reflexiones de cómo podría ser el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén, recordemos que fue destruido en el año 70 con la invasión romana de lo que es toda Jerusalén y todo el reino de Israel. Pero es que incluso en ese siglo en el que muere, otro comentarista también conocido, Rashid, como vemos en esta página, la compaginación, lo que es la maquetación que llamaríamos ahora de esta hoja, de esta publicación, aunque se hizo mucho más tarde, vemos que obedece ya a una búsqueda de estos módulos, de cómo se repite la modulación de un lado y se repite en el otro lado, cómo deja unos caminos abiertos, inserta los dibujos. Es decir, había una preocupación ya por componer esa página para que, bueno, pues tuviese un sentido, tuviese un atractivo, la razón que fuere, ¿no? Igualmente, más dibujos de Rashid, a su vez retomando comentarios de Maimónides, y en este caso he elegido solamente los que están relacionados con el cuadrado, las diferentes modulaciones sobre el cuadrado. Hay muchos más. A mí esto me fascina, la capacidad de sintetizar un concepto abstracto, filosófico, teológico, a través de un dibujo. Esto es, vamos, para mí es una auténtica maravilla porque es la demostración de la necesidad de dibujar del ser humano, desde que éramos niños que hemos aprendido a representar, ¿no? Y esto es algo inherente al ser humano, ¿no? Otro ejemplo para mí especialmente significativo en el campo del diseño gráfico, este es un ideograma que reproduce Cordovero en el siglo XVI, que está publicado en el original del Jardín de las Granadas, ¿no? Bueno, pues como veis, estas líneas, que es un laberinto, en realidad cada una de estas líneas no están unidas entre ellas, son diferentes letras del alefato hebreo y unas se protegen a otras. Me parece un ejemplo de diseño gráfico extraordinario, de una hermosura y de una inteligencia de cómo hacerlo a componer y cómo darle sentido a esta composición, ¿no? Estamos hablando de una composición del siglo XVI. Para nosotros en diseño gráfico son referencias obligatorias, ¿no? Que deberían ser obligatorias. Otra de las particularidades de la cultura hebrea es la construcción de micrografías. ¿Qué es una micrografía? No son textos pequeños, que suelen serlo, pero dentro del texto pequeño es que estas líneas de dibujo que vemos, que aquí a poco se puede percibir, realmente son frases que se han ido construyendo haciendo estos dibujos. Es lo que luego en las vanguardias artísticas del siglo XX se llamaba la imagen con la palabra, ¿no? Es decir, que ya dibujaban o ilustraban el contenido de lo que había en el texto a base de estas líneas que iban construyendo el discurso, ¿no? Encontramos además, esto es muy interesante, cómo esta tradición hebrea se ha expandido allá donde las comunidades judías se fueron implantando, ¿no? Por todo el Mediterráneo, en África, y en concreto este libro del Mazor, conocido como el catalán, que es del siglo XIII, bueno, pues hecho en España, pero sin embargo el que vemos en el centro es el libro del Pentateuco, hecho en Yemen, en el siglo XV, y posteriormente el de la Biblia de Coimbra en el siglo XV también. Es decir, que estamos viendo en una amplitud realmente grande para el tiempo que era, que ese conocimiento ya se transmitía, por lo menos internamente, en la comunidad
judía, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que tanto los historiadores del arte como los expertos identifican que es propio de la cultura hebrea, el hecho de construir texto con palabras y las imágenes simultáneamente. Bueno, aquí tenemos lo que es el rollo de cobre, que fue otra manifestación interesante porque no es tan conocida como los manuscritos del Mar Muerto, porque bueno, pues ha tenido otra vida, ¿no? Y ha tenido otro tipo de divulgación. Los manuscritos del Mar Muerto se encontraron en las orillas del Mar Muerto, en la zona de Qumran, en el año 1948. El rollo de cobre se encontró años después, en el año 1952, en las mismas cuevas, pero estaba sepultado, estaba totalmente enterrado en las cuevas porque se había hundido el techo de una de ellas y había ocultado absolutamente todo ello. Pero con la existencia de la búsqueda de más restos de los manuscritos, pues dieron con este rollo de cobre. Realmente estaba ya partido en dos trozos, que es la imagen que vemos arriba, y tardaron años en poder desplegarlo para poder entender lo que había allí. Y lo curioso es que hasta fecha de hoy todavía está en discusión el sentido literario de lo que pone en los rollos. Y curiosamente, de los expertos mundiales en el hebreo antiguo están aquí en España. Son los de la Universidad de Granada, que son los que llevan la revista, que vieron ese trabajo que yo proponía y que lo vieron con interés. Dice, es que esto de la parte gráfica no lo habíamos imaginado nunca. Por lo tanto, es una contribución que claro que nos interesa, ¿no? Con matices que fuimos perfilando, pero que les aportaba una riqueza que ellos no contemplaban. Lo curioso de este rollo es que, por la imagen que vemos, está como repujado en el rollo. Y parece ser que se hizo muy deprisa, es un lenguaje muy tosco, porque lo escribieron los esenios, se supone por los textos que vuelcan en estos rollos, justo antes de que los romanos entrasen en la zona de Qumran y arrasasen con todos ellos y todo lo que había allí. Por lo tanto, se ve que lo que describen son los tesoros del Templo de Jerusalén que custodiaban los esenios, describen dónde están escondidos y qué cantidades se podrían encontrar en cada uno de estos destinos. Claro, esto levantó un interés bárbaro por buscadores de tesoros y demás, que nadie ha encontrado nunca nada, pero se han ido aproximando a los diferentes sitios que describe, ¿no? El aspecto del rollo, por las diferentes láminas y columnas, en la exposición están más o menos al tamaño real de las piezas. Y bueno, pues como veis, pues sigue siendo un misterio que no tiene todavía la solución final, ¿no? Lo curioso de esto es que ha sido motivo para que los lingüistas especialistas en el hebreo antiguo pues han ido analizando, porque se ve que hubieron varias manos con diferentes matices lingüísticos, y lo que está claro es que ya obedecía, estamos hablando del siglo I, a la cultura de la letra cuadrada típicamente hebrea, ¿no? De hecho, aquí el ejemplo del impresor Soncino, que es el que hace la impresión de los dibujos de Maimónides y de Rashid, ya reproduce como una forma de estandarización del hebreo a partir de ese momento, por lo menos en Europa. Y ya recoge esta estructura cuadricular del conjunto de las letras del alfabeto hebreo. De hecho, no muy lejos en el tiempo, en 1997, una diseñadora gráfica israelí vuelve a hacer este análisis más minucioso, estructural, de nuevo ver en qué retícula se enmarcaría cada una de las letras del alfabeto. Y bueno, pues es curioso que todavía hoy en día sigue habiendo un interés por buscar el sentido, e incluso de nuevo nos encontramos con que especialistas en España del hebreo antiguo bueno, pues hayan hecho este tipo de análisis de ver cómo son los perímetros de las letras hebreas e incluso cuál es el ritmo en la construcción de las mismas, ¿no? Bueno, pues esto son los expertos en epigrafía y paralogía hebrea que tenemos en España, ¿no? Es decir, que
insisto en esta permanente búsqueda de cómo racionalizar, cómo estandarizar esta lengua ya milenaria, ¿no? En esta línea yo me permití hacer mi hipótesis de en qué retícula se podría enmarcar todo el abecedario, todos los tipos de letras que aparecen en el rollo de cobre, y efectivamente entraría en esta retícula, como las que hemos visto en Rashid y en Maimónides, y que incluso todas las diagonales internas son las que nos dan el sentido de todas las letras con algún componente inclinado que podamos ver, ¿no? Esto simplemente era una propuesta de, bueno, pues desde el diseño gráfico, cómo estandarizar todo el abecedario. Y la siguiente parte, que también con su parte sorprendente, ¿no? Era ver la retícula. La pregunta sería, o la hipótesis sería, ¿estarían relacionados los diferentes sitios que mencionan los rollos de dónde estaban ubicados los depósitos, dónde habían escondido los tesoros? Pues bueno, hice la hipótesis busquemos saber el mapa más documentado y más antiguo que pueda existir. Encontré este de Nicolas Sanson, del siglo XVII, donde aparecen gran parte de las poblaciones o de los lugares donde queda descrito en los rollos dónde estarían estos tesoros, ¿no? Y efectivamente aparecen muy minuciosamente descritos, que yo los subrayo aquí en negro, pues aparece Sakaka, que es el Qumran actual, aparece Jerusalén, aparece Jerico. En todos los nombres tal cual aparecían en el texto traducido, como aparecían todavía, por lo menos en el siglo XIX, se mantenía ese nombre todavía. Con lo cual, si los rollos se descubrieron en el siglo XX y la traducción nos lleva a estos sitios, es que había existido esa transmisión de que esos nombres seguían llamándose exactamente igual, lo cual hace verídico que esos rollos pues transmitían algo real de aquel momento, ¿no? Bueno, esto también ha generado mucha discusión y sigue generando, pero lo cierto es que hay unas coincidencias muy sorprendentes. Bueno, la primera sorpresa fue la mía, desde luego, al ver que efectivamente todos los nombres que veíamos entraban en la retícula, con lo cual lo que me decían los expertos de la revista Darom, dice, es que efectivamente ya se sabía que las letras equivalen a una numeración, toda la gematría ya conocida. Dice, pero es verdad que también podrían inducir a una proporción de espacio determinado. Una proporción, no una medida de espacio, sino una proporción. Y el hecho de que sea una cadencia que entre un punto y otro exista la misma distancia, hace pensar que era una forma de controlar el espacio o el territorio. Y por eso, y posiblemente incluso visualmente, desde algunos de los puntos se podían ver dónde estaban los siguientes puntos. Era una forma de tener un control sobre ese territorio y así hasta llegando a todos los extremos, ¿no? Esto fue un primer hallazgo sorprendente, la coincidencia de los puntos, pero por ponerlo a prueba, por si era una cuestión puramente estética, que al final tienes que repartir los nombres, porque no es un mapa científico, no es un mapa captado por satélites, ¿no? Por lo tanto, un mapa no dejaba de ser una representación. Bueno, pues lo hicimos todavía más exhaustivo y nos fuimos, como describen varios yacimientos en la zona de Jerusalén, varios de los depósitos y en concreto en el Monte Sión. Monte Sión en aquel momento estaba fuera de la muralla y es donde actualmente está el cenáculo, conocido más popularmente. Recopilo la documentación que había sobre las primeras excavaciones que se hacen en Jerusalén. Curiosamente los hacen los ingleses, el militar Bliss, y levanta mapas absolutamente de todo el territorio que ellos se excavan, ¿no? Entonces, marcando dónde estaban todos los yacimientos que fueron descubriendo y que fueron documentando, estamos hablando de finales del siglo XIX, por lo tanto no se habían descubierto todavía los rollos de cobre, resulta que coinciden plenamente también en una estructuración de una retícula.
Con lo cual, daba a entender que esta concepción de articular el territorio en base a las retículas, pues lo hemos comprobado a nivel territorial muy amplio. Estamos hablando de Jericó, Qumran, Jerusalén, pero en un espacio tan pequeño como es el Monte Sión de Jerusalén, vuelve a coincidir estas relaciones. Por comprobar que efectivamente esto era así, amplío esta zona y voy comprobando cuál era la tradición arqueológica en cada uno de estos yacimientos. Y está documentada toda desde el siglo XIX. Cuando describe, se encuentra este tesoro en el pozo de la Puerta de los Esenios. Es que ese pozo está excavado mucho antes de que se descubriesen el rollo de cobre. Por lo tanto, ya había bueno, pues un interés a saber de dónde surgiría en conocer este tipo de yacimientos y sobre todo, bueno, pues ver cómo la ciudad de Israel, pues, de la ciudad de Jerusalén, había evolucionado en el tiempo, ¿no? Hasta el punto de encontrar que en uno de los yacimientos aparece una copa tallada en piedra con caracteres no exactamente igual que los del rollo de cobre, pero de un hebreo arcaico que da a entender que, bueno, efectivamente había un interés en transmitir, incluso en una copa, este tipo de conceptos. A ver si recuperamos la imagen. Tenemos aquí, perfecto. Bueno, entrando ya en la última fase de la investigación y de esta presentación, estas cosas que nos ocurren a los que nos dedicamos a no solamente ver imágenes, sino intentar procesarlas, ¿no? Esto es un graffiti que está en el Museo Wall de Jerusalén. Este Museo Wall se creó hace realmente pocos años, cuando acabaron de lo que se llama la puesta en valor y apertura al público de una casa conocida como la Casa Quemada en el barrio de Herodes en Jerusalén. Actualmente los propietarios pues, mantuvieron toda la parte baja subterránea de la casa y la construcción está a partir de este espacio, ¿no? Entonces, hay varios mosaicos donde de nuevo aparece la retícula que hemos visto y en concreto hay un graffiti que tiene estas características, ¿no? Donde aparece una menorá, podemos ver aquí en la parte izquierda, y luego dos cuadrados poco específicos con una retícula también en parte de ellos y que es de un tamaño pequeño, vendrá a ser de 40 por 40 centímetros, ¿no? Pero ya os digo, te quedas mirando esta pieza y dices, ¿por qué ponen aquí una menorá y al lado unos cuadrados raros que parece que tengan patas, ¿no? Que fuese como un mueble? Parece que fuese un arcón o algo así, ¿no? Pues bueno, esto indagué a la vuelta, yo esto lo vi en Jerusalén en el año 2017 y intenté indagar, lo describen en las excavaciones de este barrio, que esto se hicieron en los años 70, por lo tanto no había sido visto por nadie en todo ese tiempo, ¿no? Supuestamente con toda la sepultura que generó la destrucción de Jerusalén y todos los siglos posteriores. Lo curioso es que ya en casa, investigando en las horas extras que decía Vicente al principio, comprobó que efectivamente en la base de la menorá, del candelabro, recordad que es uno de las piezas simbólicas más importantes en la cultura judaica, bueno, pues obedece a, de nuevo, esta retícula que hemos estado hablando, con base al triángulo, y que albergaría ese triángulo base del candelabro. Por otras circunstancias, años después, o indagando en esta búsqueda de dibujos antiguos, me encuentro con esta representación del candelabro, que de nuevo aquí es donde aparece Maimónides, que describe cómo debería ser un candelabro, ¿no? Una menorá. Eso está publicado en el siglo XV, XVI, pero recoge toda
la descripción que hace Maimónides. Si os fijáis, en la base de esta menorá aparecen dos líneas inclinadas que las vemos en detalle y efectivamente nos vuelve a coincidir con la menorá que habíamos visto en el graffiti. Un dibujo hecho 1000 años después. ¿Cómo es posible la coincidencia? Obviamente aquí había un conocimiento que se transmitía y que iban repitiendo y que iban componiendo en base a esas proporciones. Creo que se entiende esta relación con la antigüedad de la anterior. Pero es que si volvemos al graffiti, ¿qué pasa con estos cuadrados que hemos visto anteriormente? Bueno, pues de nuevo el análisis que hemos visto antes que hacíamos, juego con esta modulación y veo que efectivamente el cuadrado de arriba tiene una relación proporcional con el de abajo. Analizo un poco esta modulación y efectivamente me aparecen que uno podía entrar dentro de otro. Mi hipótesis aquí sería, ¿esto podía ser el Arca de la Alianza? A lo mejor debería poner un interrogante en esta diapositiva, ¿no? En principio, la hipótesis está planteada porque los dibujos parecen demostrarlo, pero la respuesta vino es cuando, volviendo a los dibujos de Maimónides, describe cómo podría ser el templo de Jerusalén. Y aquí vemos que en el centro, esta masa negra que vemos, no la vemos en detalle, describe que es donde debería ubicarse el Sancta Sanctorum, donde va ubicada el Arca de la Alianza, y efectivamente, si vemos la coincidencia de las modulaciones que hemos visto anteriormente con la pieza escalada que vemos en el dibujo, es muy desconcertantemente coincidente, ¿no? Por lo tanto, mi teoría creo que se podría comprobar con esta coincidencia en la modulación y en esta caja, ¿no?, con estos dos salientes superiores. Y aquí es un poco donde acaba lo que es la investigación, ¿no? Y mi propuesta es que posiblemente Maimónides tenía una idea de cómo era la caja o existía algún tipo de conocimiento que se fue transmitiendo y que él reprodujo a través de esto, ¿no?, de este tipo de dibujos. En conclusión, todo lo que hemos visto es básicamente diferentes fenómenos o diferentes manifestaciones de lo que es la geometría sagrada. Hemos visto cómo esta transmisión del pensamiento a través de los dibujos, por lo menos, es algo que a estos expertos, por lo menos en la cultura judía, les ha llamado la atención. Era conocido que la transmisión oral, por los textos que aparecen en los manuscritos del Mar Muerto, eran coincidentes con lo que se había transmitido oralmente, lo cual demuestra que esa transmisión era extraordinariamente fidedigna a los orígenes, ¿no? Hemos visto la retícula expandida en dos territorios en diferentes espacios, pero coincidentes con esta concepción de articular a través de la geometría. Y finalmente, lo que es el graffiti que hemos visto del Museo Wall, con tanto la menorá como con el Arca de la Alianza, o la supuesta representación del Arca de la Alianza. Por mi parte, nada más, agradecerles la atención. Recordar que este artículo íntegramente lo podéis encontrar de forma abierta y gratuita en esta dirección web y está a disposición de todos vosotros. Por lo tanto, no queda más que agradecer la atención y si hay preguntas, creo que tendremos algún tiempo para abordarlas.